pero de repente está sin hacer nada y de un momento a otro empieza con toda la sintomatología. Ajá. O sea, no me logro explicar el por qué. Tampoco tiene ningún proceso infeccioso o pulmonar, inflamatorio. Entonces es una angina que no responde a las otras tres. Ajá. O sea, es una angina que no es normal, por así decirlo, pero que aparece sin querer, aparece. Y como decía Fabiola, puede ser a veces porque de repente le dio mucho frío y eso favoreció la vasoconstricción y en ese momento comienza el dolor. Ajá. O, no sé, de repente estaba feliz y la felicidad le causó el dolor de angina también. Y entonces son cosas como que no son tan comunes, pero que se pueden presentar en estos casos. ¿Sí quedan claras las diferencias? Sí, Sí, profe. Ok, listo. Espera. Ahora sí, sí pueden continuar, equipo. Profesor, tengo una duda antes de que continúe. ¿Qué Sí. tan frecuente es que de una angina de reposo evolucione a una angina, a una angina de esfuerzo? Tan común, es que en realidad o es una o es otra. Más bien, estos tipos de anginas nos están diciendo que hay una alteración cardíaca y el siguiente paso de cualquiera de todas estas pudiera ser el infarto al miocardio, infarto agudo al miocardio. Ajá. O sea, esta es como las cuatro tipos de presentaciones que, si yo las dejo evolucionar, llegan a infarto. Ajá. Pero no una angina variante puede evolucionar a una angina de esfuerzo y finalmente a un infarto. O sea, más bien lo que lo hace clasificar es, por ejemplo, vamos con el caso, era un paciente con obesidad, con colesterol de 300, no hacía actividad física, la profesión, no sé, era alguien que se la pasaba en una computadora y finalmente estaba sentado, trabajando y en ese momento empieza con todo el dolor retroesternal que se irradia a brazo, a hombro, región interescapular, incluso un poco el cuello, se acompaña de sudoración, sensación de muerte inminente y en ese momento lo llevan a urgencias o llaman una ambulancia. ¿Ah? Ahí entonces nos está hablando que justo tenemos estas cuatro tipos de anginas. ¿Qué tipo de angina se presentó en este momento? De reposo en ese momento. Angina de reposo. Y entonces es paciente con angina de reposo que está desarrollando infarto agudo al miocardio. Ajá. Si yo no lo corrijo, en ese momento el corazón se va a infartar finalmente, se va a necrosar y eso me puede llevar a otras patologías, como pudiera ser la peor de todas, un choque cardiogénico por una falla en la bomba cardíaca. Ajá. Pero ves cómo es una historia del tiempo que tiene diferentes inicios. Los inicios pueden ser angina de esfuerzo, angina de reposo, angina en decúbito o angina variante. Generalmente, la angina de reposo y la angina en decúbito se corrigen con cierta actividad. Por ejemplo, en el caso de la de esfuerzo, si era la actividad física la que me provoca el dolor, yo me pongo en reposo y el reposo me quita el dolor. Entonces, esa es una característica. Yo sé que tengo un daño en el corazón, pero que se manifiesta solo cuando hago grandes esfuerzos. Si yo me quedo en reposo, no me va a pasar nada. Pero si yo dejo que esa condición siga creciendo, ahora sí, mientras que antes me aparecía la angina en esfuerzo, ahora en 2 meses, 3, la angina me puede aparecer, pero ahora en reposo, por ejemplo. ¿No? En el caso de la angina de decúbito, el paciente ya sabe que cuando está acostado de repente le empieza el dolor y entonces se tiene que sentar o parar y en ese momento se le desaparece el dolor. Pero va a llegar un punto en que acostado, parado, hincado, en cuclillas, posición fetal, en cualquiera de esas posiciones va a iniciar el dolor, o sea, una angina de reposo. Entonces ves como una más bien se transforma en otra, se puede transformar en otra, pero es el inicio de la siguiente patología. Gracias. Sí, de nada. Ajá, como mencionaba Ángel en el chat, lo que puede variar es de una de esfuerzo a una de reposo, exactamente. Listo. Profe, una Ah, pregunta. sí, sí, sí. Eh, Es que la lectura decía que la angina de reposo obedecía a un accidente de placa. ¿Eso se refiere a lo que nos estaba explicando ahorita en el pizarrón? Exactamente.
El accidente de placa, una de dos. O puede ser que la placa se rompa, o sea, una microhemorragia, justo aquí la imagen, una microhemorragia que favorezca la formación de un coágulo, o sea, un trombo, o que la placa se rompa y se desprenda todo un trombo, o más bien dicho, un émbolo, que viaje hasta un vaso de menor calibre. Es decir, si esta placa estaba en la arteria coronaria izquierda, que es de mayor calibre, y de repente se forma un émbolo más pequeño que no ocluye esta arteria, pero que se pone a viajar entre las coronarias y de repente llega a la arteria coronaria, a la arteria ¿cómo se llama? Esta, ¿cómo se llama? Espérenme, la interventricular, la que irriga específicamente el tabique interventricular. ¿Están de acuerdo que la coronaria izquierda es más grande que esta arteria? Entonces en ese momento ahora sí se tapa la arteria interventricular y en ese momento comienza el ataque, la angina, pero que me está ocluyendo específicamente la irrigación del tabique. No me está ocluyendo toda la irrigación del corazón, sino específicamente cierta área. Entonces, justo a eso se refieren con los accidentes de placa, ya sea que se rompa, se sangre la placa y ahí mismo en ese sitio se forme un trombo que ocluya todo la irrigación hacia los siguientes segmentos, o que se rompa, se forma un émbolo que se desprende y viaje a una arteria de menor calibre. ¿Sí queda claro? Sí, ya mejor, profe. Gracias. Bueno, de nada. Bien, haciendo un pequeño resumen acerca de lo que hemos estado hablando, haciendo la semiología, haciendo la antigüedad del dolor de angina de pecho, este puede variar de acuerdo al paciente, de acuerdo a la evolución de la enfermedad. Y en cuanto a su localización, esto principalmente es en la zona retroesternal, como lo habíamos comentado, pero también se puede irradiar hacia dónde, bueno, hacia la espalda, hacia hombros, cuello, hacia la mandíbula y al borde cubital del miembro superior izquierdo. Y en cuanto a su carácter, ¿alguien me puede decir cuál es el carácter con el que se le llama al dolor de angina de pecho? ¿Cómo se conoce? ¿Angor? El carácter, bueno, me refiero al dolor, ¿cómo refiere el dolor el paciente? ¿Qué características ¿Dolor tiene? opresivo? Exactamente, Efectivo. exactamente, puede ser opresivo. Y esto es como esa sensación como de que lo aplasta, ¿no? Como vimos en el video, que lo aplastan como un elefante, ¿no? Así se describe principalmente el paciente. Y en cuanto a su intensidad, esta igual puede variar. Puede ser desde la escala del 1 al 10 o puede ser leve, moderada o muy intenso, ¿no? Y a su atenuación y agravación, esta va a depender de qué. Bueno, de la clasificación, como veíamos anteriormente, porque cada una se puede atenuar y agravar de diferente manera. Pero sí es muy importante tener en cuenta las características que pueden desencadenar el dolor. Y los síntomas asociados, principalmente el síntoma que más se va a asociar al dolor de angina de pecho va a ser la disnea, pero pueden variar a otros síntomas, pero el más común va a ser la disnea. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la clasificación según el número, la duración y la intensidad de la crisis. Esta puede ser angina estable, una angina inestable o por un infarto de miocardio. Y vamos a comenzar con la angina estable. Esta por lo general lo desencadenan los esfuerzos y es de muy breve duración, de entre 5 a 10 minutos aproximadamente. En este caso se puede utilizar las gradaciones de capacidad funcional de la Asociación de Cardiología de Nueva York, solamente que en este caso, en vez de utilizar la palabra disnea, va a ser un dolor precordial. Entonces, cuando el grado va a ser de 1 a 3, se va a presentar de acuerdo a los esfuerzos, y ya en el grado 4 va a ser cuando se presente el dolor, cuando el paciente está netamente en una posición, está en reposo principalmente, ¿no? Así. Bueno, el infarto de miocardio, su duración va a ser mayor de 30 minutos. Lo habitual es que se prolongue durante varias horas. Bueno, respecto a la intensidad, junto con el dolor isquémico, es uno de los más intensos que puede mencionar la persona, salvo en circunstancias especiales como cuáles, bueno, una degeneración de fibras simpáticas. Aquí es importante mencionar que al avanzar la isquemia, o sea, cuando el oxígeno va a estar disminuido,
el miocardio va a pasar por distintas fases. Bueno, tendríamos un miocardio que va a entrar en un estado de aturdimiento, o entre más tiempo pase, tendríamos un miocardio que va a dejar de contraerse para ahorrar energía, para mantenerse vivo por mucho más tiempo, y finalmente llegaría a un proceso de necrosis cuando el tejido empieza a morir. ¿Por qué